En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, le damos la bienvenida a Tomasa Lira Marchán, doctora en Educación Ambiental, magíster ciencitarum en Gerencia Ambiental, profesora de Biología y Ciencia General. Actualmente es profesora asistente en la Universidad Pedagógica Experimental, Instituto Pedagógico de Caracas, adscrita a la Cátedra de Educación Ambiental, Departamento de Biología y Química, presidente del Comité de Arquidiología de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, quien presentará su ponencia Trabajos de campo en educación ambiental, una reinterpretación en el marco del desarrollo sostenible. Cordial saludo en la oportunidad de presentar la investigación Trabajos de campo en educación ambiental, una reinterpretación en el marco del desarrollo sostenible. La educación ambiental es un curso del diseño curricular 1996 de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ubicado dentro del componente de formación general, siendo obligatorio para todas las especialidades y homologado en su contenido programático en los 8 institutos que constituyen a la UPEL en el territorio nacional. Este curso contempla el trabajo de campo como una de las estrategias pedagógicas al aire libre, con énfasis en la dimensión axiológica, el cual se ejecuta fuera del aula de clase en espacios no convencionales, como parques, plazas, avenidas, sitios históricos, montañas, entre otros. Las inquietudes manifestadas por los estudiantes previo al trabajo de campo me llevó a considerar un desafío e inquietudes investigativas para responder a esta situación problemática y búsqueda de respuestas en el marco del desarrollo sostenible con una mirada ontoepistémica del trabajo de campo, asumiendo una realidad transcompleja dentro de una estructura teórica conceptual de la que poco se discute, cuestiona o conoce, y que amerita de un esquema o modelo de su conformación bajo principios ordenadores de escasa o ninguna atención en la literatura revisada. En este particular, el Parque Nacional Huaraira Repano, el Ávila, Caracas, ha sido importante para la ejecución de los trabajos de campo administrados por la docente investigadora, debido a la existencia de diferentes comunidades y sus estructuras amenazadas y con posibilidades de protección que le confieren gran potencial para el aprendizaje y sensibilización ambiental. Esta formación montañosa, emblemática, pulmón vegetal y uno de los principales atractivos de la ciudad capital de Venezuela, como es Caracas, se extiende entre Caracas, el estado Vargas y el estado Miranda, cuya reafirmación de su aprovechamiento y naturaleza está expuesto desde 1952 por la Asamblea de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que al establecerse el cambio de nombre a Parque Nacional Huaraira Repano en 2010, se ratificó el mantenimiento del área y su normativa. El propósito de la investigación estuvo centrado en reinterpretar el trabajo de campo en educación ambiental desde los significados vivenciales de los estudiantes, la experiencia de la docente investigadora y las fuentes teóricas especializadas, todo en el contexto del desarrollo sostenible. De allí que surgieran las interrogantes: ¿cuál es el significado del trabajo de campo en cursantes de educación ambiental de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas? ¿Y cómo reinterpretar el trabajo de campo en educación ambiental bajo una mirada integral del currículum enmarcado en los objetivos del desarrollo sostenible? Para dar respuesta, me propuse los siguientes objetivos específicos:
develar los significados vivenciales atribuidos por los estudiantes de Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, al trabajo de campo en el marco de los contenidos programáticos del desarrollo sostenible, e integrar interpretativamente el trabajo de campo de educación ambiental desde su contexto histórico y en correspondencia con la administración del curso en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. La importancia de la investigación representa un potencial institucional de la educación ambiental y su desarrollo, con sus implicaciones como categoría sociológica de acuerdo a componentes implícitos como son la universidad misma, lo cultural recreativo, el carácter social, la vinculación al desarrollo económico y la cognición. Además, esta investigación permitirá fortalecer los saberes ambientales y los valores propios de la Cátedra de Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. En cuanto al método, este trabajo se enmarca en el paradigma interpretativo, debido a que implica la interpretación de textos metacognitivos de los estudiantes sobre sus vivencias durante el desarrollo de los trabajos de campo, asumiéndolo desde una perspectiva metodológica hermenéutica, con aplicación de la técnica cualitativa de análisis de contenido, a fin de encontrar categorías emergentes sobre los significados de los estudiantes sobre el trabajo de campo en el contexto del desarrollo sostenible. La organización del trabajo de campo realizada en el aula de clase conllevó al desarrollo de la actividad en el Parque Nacional. Luego de finalizar, los estudiantes elaboraron textos metacognitivos, de los cuales se tomaron los fragmentos textuales relevantes para el respectivo análisis de contenido y precisar así las categorías o dimensiones emergentes, así como subcategorías utilizadas a fin de responder a los objetivos planteados. Luego se procedió a una integración de fuentes de datos en función de las categorías o dimensiones encontradas sobre el trabajo de campo, la experiencia de la docente investigadora y las fuentes teóricas de diversos autores desde lo histórico conceptual de la educación ambiental. Esta base histórica conceptual de la educación ambiental, reflejada en tramos epocales, permitió la integración interpretativa del trabajo de campo desde lo histórico e institucional para relacionarla con lo que se ha venido realizando en el Instituto Pedagógico de Caracas en materia ambiental, desde los trabajos de campo con su abordaje didáctico en evolución conforme a los cambios generados a nivel mundial en materia ambiental. Así encontramos que a partir de la década de 1970, la educación en general cobró conciencia respecto a los problemas del ambiente con criterios ecologistas, para luego afianzarse en criterios ecologistas conservacionistas y con la aparición del desarrollo sostenible a manera de garantizar la protección del futuro de la humanidad, aunado a su desarrollo en términos económicos. Se orienta entonces reafirmando los valores de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y responsabilidad común, siendo a partir de 2002 cuando se promovió el objetivo de integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y del aprendizaje. La integración del trabajo de campo en educación ambiental desde lo histórico e institucional se asume a partir del momento en que la educación ambiental en el Instituto Pedagógico de Caracas fue asumida formalmente en 1985 hasta el presente, observando su evolución conforme a los cambios generados a nivel mundial en materia ambiental a la luz de todos los eventos históricos
destacándose la importancia del liderazgo de los educadores ambientales como parte de una estructura indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a desarrollar el pensamiento de una población consciente de sus responsabilidades y de pertinencia social en materia ambiental. Los tramos epocales de la educación ambiental en la formación académica de los profesionales de la docencia venezolana, egresados de esta institución para el desempeño en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, destacan que de aquella influencia conservacionista, ecologista, al ritmo del progreso en las universidades, el desarrollo del curso de educación ambiental se mantiene respaldado por las metas, principios y objetivos formulados en eventos de orden internacional. Conocemos la necesidad de encontrar una forma de desarrollo económico sostenido, sin reducción de los recursos naturales ni daños al ambiente. Observamos el aumento considerable de la acción solo declarativa de protección al planeta, a la vez que evoluciona el concepto de desarrollo sostenible y no solo limitado a la educación ambiental. Mientras cada día es más evidente la problemática social como base de los problemas ambientales, pero los educadores ambientales carecemos de la capacidad en el ejercicio de la toma de decisiones. Han prevalecido unas que otras ideas paradigmáticas de la complejidad, y con la elaboración del proyecto Educación 2030, la asignatura Educación Ambiental se configura como un campo de conocimiento multidisciplinario de forma progresiva a partir de las ciencias biológicas, lo que significa que ha sido un campo de variabilidad teórico, conceptual y aún metodológico en permanente revisión, desde lo disciplinar, alcanzando el nivel transdisciplinar de acuerdo con su propia constitución ontológica. Actualmente podemos decir que la asignatura Educación Ambiental, configurada como campo de conocimiento multidisciplinar, es un campo de conocimiento transcomplejo, y en este contexto el trabajo de campo adquiere una mayor relevancia por el potencial didáctico como estrategia para relacionar la realidad dinámica del entorno con los principios del desarrollo sostenible. Ese liderazgo alcanzado en diferentes etapas por la educación ambiental no ha impedido que los países con menos recursos hayan tenido que asumir altas cuotas de responsabilidad frente al avance tecnológico, estando incapacitados para abordar las situaciones problemáticas y los riesgos amenazantes del futuro. Entre las razones está la existencia de una mayoría poblacional ignorante de las relaciones e interacciones de los seres vivos con su ambiente. En este sentido, es que el trabajo de campo permite el contacto directo con las comunidades y la percepción de diferencias locales que contribuyen a comprender la dinámica regional del país. De allí que se propone un modelo de la tetradimensión que significa el trabajo de campo en educación ambiental. Al respecto, se identifican 4 categorías emergentes o dimensiones: la dimensión del sentir personal, la dimensión del entorno físico natural, la dimensión comunitaria y la dimensión normativa. Pudiendo observarse las dimensiones o categorías que emergieron de los significados de los estudiantes respecto al trabajo de campo con sus respectivos indicadores. La dimensión sentir personal refleja la realidad propia de cada estudiante en cuanto a su sentir frente a la vivencia en el trabajo de campo. La dimensión entorno físico-natural va más allá de la percepción de la persona hacia sí mismo. Se percibe en referencia a los componentes bióticos y abióticos del medio, así como las interacciones e interrelaciones, sin prescindir del factor humano. La dimensión comunitaria revela los significados que los estudiantes le atribuyen a la comunidad del Huayra Repano,
habitada desde antes de la declaratoria como parque nacional, y la dimensión normativa, de donde emerge todo el contexto institucional en el que los estudiantes se encuentran para efectos de realizar el trabajo de campo. A manera de conclusión, se presentan los hallazgos de esta investigación sobre el trabajo de campo en educación ambiental en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Se develó los significados vivenciales atribuidos por los estudiantes de educación ambiental de la universidad al trabajo de campo en el marco de los contenidos programáticos del desarrollo sostenible. Se integró interpretativamente el trabajo de campo en educación ambiental desde su contexto histórico y en correspondencia con la administración del curso en la UPEL, Instituto Pedagógico de Caracas, lo cual permitió entramar el origen y las tendencias de este campo de conocimiento hasta el presente, así como analizar la situación de la UPEL en cuanto a la incorporación y administración del curso de educación ambiental del diseño curricular 1996, contexto de esta investigación. Se reinterpretó el trabajo de campo en educación ambiental desde los significados de los estudiantes, la experiencia de la investigadora docente y las fuentes teóricas especializadas en el contexto del desarrollo sostenible. Se originó una representación del trabajo de campo, la cual puede considerarse como la base para la propuesta de un modelo teórico-práctico a los fines de guiar esta actividad estratégica en torno a 4 dimensiones que emergieron de la investigación con sus respectivos indicadores. Estas dimensiones son interdependientes. Finalmente, el trabajo de campo amplía la visión de los estudiantes al entrar en contacto e intercambiar sus apreciaciones con sus pares, los integrantes de la comunidad y su docente, en una relación de mutuo aprendizaje y colaboración e intercambio cultural de gastronomía, costumbres, adaptaciones, creencias, opiniones, entre otros, para atender los requerimientos de construir alternativas en torno a la educación contemporánea y sus desafíos en lo transdisciplinario y complejo que representa el enfoque de transcomplejidad en el marco del desarrollo sostenible. Es pertinente agregar que en el contexto de la pandemia por el COVID-19, el trabajo de campo es otra oportunidad para la virtualización, la gestión del conocimiento y la aplicación de competencias blandas.